Vamos a abrir nuestras Biblias. Vámonos al Nuevo Testamento. Y vamos a abrirlo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ya lo tenemos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24 vamos a leer. Y una vez que lo tengamos, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. ¿Lo tenemos? Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Romanos 3, 21 al 24. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar nuevamente. Padre, gracias por este tiempo que nos permites pues estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que quites todo estorbo en nuestra mente y en nuestro corazón y permite que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas de tal forma que cree un impacto en cada uno de nosotros. Que no sea una predicación más, sino que sea un parteaguas de nuestra vida, Señor, en obediencia a tu palabra. Abre nuestros corazones, quita todo pensamiento, Señor, que esté estorbando, que no permita que estemos aprendiendo de tu palabra, sino al contrario, tu Espíritu Santo hablando a los corazones y cada uno de nosotros que estemos atentos a lo que tu palabra dice en esta parte de la Escritura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Muy bien. He titulado este mensaje Justificación por fe. ¿Sí? Esto es una palabra dominguera, ¿verdad? ¿Sí o no? Si ustedes leen Romanos en la versión Reina Valera, es muy difícil muchas veces el aprender de este libro. ¿Sí? El escritor de este libro, ¿quién es? A ver si saben. Pablo, muy bien. Anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Bueno, pues Pablo, un erudito en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, él era fariseo de fariseos, ¿verdad? De lo mejor. Por eso es que maneja palabras así tan especiales, tan rebuscadas. Pero realmente Dios quiere hablarnos a través de lo que él escribió y sigue hablando a la iglesia, ¿verdad? Uno de los pasajes más conocidos que tenemos en esta parte de la Escritura, ¿cuál es? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando escuchamos palabras como gracia, como favor inmerecido, como justificación, como redención, ¿sí? Pues como que empezamos a pisar un terreno dudoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos bien el conocimiento de lo que significa esta palabra. Muy bien, antes de comenzar, les voy a hacer varias preguntas. ¿Quién de aquí es salvo? Levante su mano. ¿Quién de aquí es salvo? Que digas, yo soy salvo. ¿Sí? ¿Los demás?
Pongan atención. Pregunta. ¿Por qué piensas que eres salvo? A ver, medítalo en tu corazón tantito. ¿Por qué piensas que eres salvo? Porque he creído en Cristo Jesús y he sido justificado por su sangre. Ajá. Para el perdón de mis pecados, de mi error. De tu error. Bien. Es lo que piensa Minea. ¿Y los demás? Porque Cristo se entregó a sí. Amén. Muy bien, buenas respuestas. Siguiente pregunta. ¿Qué hiciste para ser salvo? ¿Qué hiciste para ser salvo o ser salva? En realidad nada, porque fue tan fácil aceptar que era pecadora y aceptar que Cristo había muerto en la cruz para salvarme. Prácticamente yo no hice nada. Nada, ¿verdad? Todo lo hizo el Señor. Y todo le dejamos al Señor. Muy bien. Arrepentirse también, o sea, Arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Bien. Siguiente pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Ay, esta pregunta es una bomba en las iglesias, ¿eh? ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? No me digan cosas. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué piensan? A ver. ¿Un sí o un no? Sí se puede. Ya Cristo me dio ese regalo que ustedes acaban de hablar. ¿Sí? Perdonó mis pecados, me limpió de toda maldad. Ya soy una persona nueva, ya soy un hijo de Dios. ¿Sí? Pero pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede perder? ¿Sí? Yo creo que sí. A ver, Melody, por favor. Para decidir rechazarla por nuestros actos, porque uno ya peca deliberadamente, ya sabe lo bueno y lo malo. Y pecamos deliberadamente y decimos, Diosito, perdóname, pero ahorita voy a robar, acá pues que me vas a perdonar, eso es pecar deliberadamente, libre albedrío. Y en ese momento tú le dices a Dios, conscientemente, no gracias. Pues yo creo que sí se pierde la salvación, si no, En ese aspecto. pues o sea, le toca una parte al ser humano, ¿no? En cuanto a sus hechos y sus decisiones. Dice la palabra, gracias. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vale? Es un pasaje muy fuerte que debemos de conocer, ¿sí? Pero ciertamente, no voy a dar respuestas ahorita. Siguiente pregunta. ¿Sabes qué es la justificación? Así te puedes responder con toda claridad. ¿Sabes qué es la justificación? Ahí es donde ya entramos a camino dudoso y empezamos a pensar, ¿y si contesto esto y me hace bullying el pastor? ¿Y si quedo mal con los hermanos? No contestemos ahorita. Limpiar algo en pecado. Ok. Vamos a ver. Yo sé que quieren participar todos. ¿Sabes entonces qué es la justificación? Ok, última pregunta. Si eres salvo y justificado, ¿por qué sigues viviendo de una forma desordenada? Cambia completamente la pregunta. Si eres salvo y has sido justificado, ¿por qué sigues viviendo una vida desordenada? Meditemos en esto, no contestemos ahorita, por favor. ¿Sí? Que si no, nos acarrearemos puro juicio delante de Dios. Piensa en esta última pregunta. Si eres salvo, si has sido justificado o justificada, ¿por qué sigues viviendo? ¿Por qué seguimos viviendo de una forma tan desordenada, verdad? Porque Dios sabe y Dios conoce que somos, ¿cómo dice? Se dice tercos, ¿verdad? Sí, de dura cerviz. Y que no nos gustan que nos digan las cosas, ¿verdad? Que no nos gusta lo que muchas veces lo que la palabra de Dios nos quiere exhortar o enseñar, y somos duros. Muchas veces cuando hay algún problema muy fuerte en tu vida, ¿sí? Te apartas de Dios y tienes en poco, escuchen lo que voy a decir,
y pareciera que tienes en poco la gran salvación que Cristo te ha dado. Y empezamos a vivir de una forma desordenada. O bien podemos engañarnos viviendo una vida cristiana de pura apariencia. Los domingos vengo, me congrego, levanto mis manos, adoro a Dios, oro bien bonito, ¿verdad? Están las alabanzas y todos en el coro se unen, ¿verdad? Y casualmente todos se lo saben. Pero ¿y entre semana? Algo sucede. No hemos entendido entonces la justificación por fe. Y es el tema principal de esta predicación. Tenemos que entender lo que es la justificación por fe. ¿Amén? Ok, 3 puntos voy a manejar. Primero de ellos, la justificación por fe no es por obras. Es algo primeramente que tenemos que entender. La justificación por fe no es por obras. Dice Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Ahí me detengo. La palabra todos incluye a todas las personas de todos los tiempos, ¿sí? Así sea el mejor predicador, así sea la Madre Calcuta, así sea, pónganle el título que ustedes quieran. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué significa esa palabra? Descalificados. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos, porque todos somos pecadores. A ver, ¿cuántos no pecadores hay aquí? Ni uno, ¿verdad? El que esté libre de pecado, dijo el Señor Jesús, que lance la primera piedra. ¿Sí? Estamos todos destituidos, ¿sí? Descalificados de recibir de Dios cualquier cosa. ¿Sí? Es algo que debemos entender primeramente. No puedes decir que has sido justificado cuando no entiendes este primer punto, que todos somos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios, no podemos acercarnos al lugar santo, a la presencia de Dios. Dios ni siquiera escucharía nuestras oraciones, ¿sabías esto? ¿Por qué? Por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Más adelante, si ustedes buscan en Romanos 6:23, viene otro pasaje muy conocido. Porque la paga del pecado, repítanlo. Ay, cada quien por su lado otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Sí comprendemos eso? Para poder entender la palabra justificación por fe, debemos entender bien esto. No es por obras, ¿sí? Y que todo lo que yo he hecho es malo, ¿sí? Desde que nací ya traigo el pecado, ¿sabían esto? ¿Por qué? Porque Adán, cuando en la desobediencia, ¿sí? Lo hemos heredado de generación en generación. Por eso dice la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Todos a una se corrompieron, cada cual se fue por su camino. ¿No dice así la palabra? Y en este pasaje, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos correspondía? ¿Sí? Si somos pecadores, entonces ¿qué nos corresponde? Muerte. ¿Sí? Muchos le quieren ahí arreglar. Ojo con lo que voy a decir. Muchos le quieren arreglar que es una muerte espiritual. Se oye bien fácil. Ay, es una muerte espiritual, una separación con Dios por causa de mi pecado. Bueno, sí es cierto, pero no queda ahí. ¿Qué dice nuevamente ese versículo? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué te correspondía a ti y a mí? Muerte, pena máxima. ¿Sí? ¿Qué pecados habrás cometido durante toda tu vida? ¿Sí? ¿Cómo nos atrevemos a levantar nuestra cara delante de Dios pensando que somos buenos? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entendamos bien esto. La paga del pecado es muerte. Efesios 2, 8 y 9. Alguien que lo lea, por favor.
Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo que tú y yo no merecíamos. ¿Qué merecíamos? Muerte. Acuérdate de esa palabra, muerte. ¿Sí? Muerte literal. Haz de cuenta que ponte un cuchillo en el cuello, ¿sí? Y córtate el cuello. Esa es muerte, literalmente, muerte del ser humano. No estamos hablando de una muerte espiritual, ¿eh? Quitémonos esa idea, ese concepto, no está bien. Muerte literalmente, porque la paga del pecado es muerte, no es separación de Dios, es literalmente muerte. Dice este pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí es donde todos levantamos la mano, ¿verdad? Yo tengo fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Regalo. ¿Sí? Un regalo que Dios te ofrece. Un regalo que Dios lo pone frente de ti. Y tú tienes, como decía mi esposa, el libre albedrío de aceptarlo o de rechazarlo. Muchos de nosotros, por fe, lo hemos recibido, ¿verdad? Y ahora somos salvos. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí es donde muchos se glorían, ¿eh? y viven vidas piadosas. Por ejemplo, algún asesino, vamos a poner un ejemplo, algún narcotraficante. ¿A quién les gusta? Pablo Escobar, por ejemplo. Sí, el Chapo más conocido. Sí, el Chapo, ¿cómo piensan ustedes que puede o que pudo satisfacer un poquito su alma? ¿Sí? Pensando que Dios se lo iba a tomar en cuenta. Ayudando, ¿verdad? Ayudando, poniendo escuelas, poniendo universidades, pagando deudas de los pobres. ¿Sí? Dice la palabra aquí que no es por obras. No te cuesta nada, ni todo el dinero, ni tu propia vida, escucha bien esto, ni tu propia vida podría pagar o pagarle a Dios, ¿sí?, la consecuencia del pecado. Si tú lees el Antiguo Testamento, le costó la vida a muchos animales, ¿sí?, el ser sacrificados, porque dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por temporalmente y traían un animal, ponían las manos sobre el animal, el sacerdote que oficiaba ahí degollaba al animal y los pecados se transferían al animal y en su muerte, ¿sí?, quedaba eliminado ese pecado. Pero después de un mes, ¿qué crees que pasaba? Regresaba otra vez, ¿verdad? Pequé otra vez y otro animal y otro y otro y otro y un corredero de sangre, porque Dios conoce que en el corazón del ser humano está de continuo hacer el mal. A ver, entendamos bien esto. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por esfuerzo humano. Muchos aún cristianos comienzan a servirle al Señor pensando esto, que por obras me puedo acercar más a Dios, que si voy al hospital y reparto tortas y cafecito, ya estoy mejor con Dios. Mentira. No pensemos eso, no es por obras para que nadie se gloríe. Vuelvo al pasaje, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, repitan conmigo fuerte, muerte. Y tiene que morir alguien. Ok, la palabra justificación, ¿qué significa? La palabra justificación significa declarado justo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la palabra justicia. ¿Cómo es la justicia? ¿Sí? ¿Cómo puede una persona ser declarada justa ante las leyes? ¿Cómo puede ser una persona declarada justa delante de Dios? Sin culpa, muy bien. Absuelto, ¿verdad? Si tú robas algo,
¿sí? Te meten a la cárcel y pagas ¿qué? Un juicio, ¿sí? Y una vez que sales, has pagado, ¿sí? Le has pagado a la justicia y ahora eres absuelto. Hay una consecuencia. Supongamos, te lo voy a poner más claro para que puedas entenderlo. Supongamos que un hombre roba un banco, ¿sí? Se pone sus capuchas, toma sus armas, tipo Rambo, entra, asalta, le amenaza al cajero y le dan dinero, ¿verdad? Y él pues va corriendo, ¿verdad? Tirando balazos, pero cuando llega a la puerta, ¿sí? Como que su corazón se contrita y dice, lo que he hecho está mal. Entonces llegan rápidamente los policías, lo agarran, lo encierran, lo entamban, ¿sí? Después está delante del juez. Y una vez delante del juez, imagínense que este ladrón dijera, juez, me arrepiento de lo que hice, ¿sí? ¿Podría usted levantar mi condena? ¿Podría salir libre? Ya entregué todo el dinero y estoy arrepentido de lo que he hecho. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer el juez? ¿Lo va a dejar libre? No. ¿Por qué? Porque cometió un delito, cometió un error, hay una justicia, hay una persona justa, en este caso es el juez, viene la misma palabra, justicia, justificación, juez, que imparte justicia, ahí viene la palabra juez, ¿sí? Tiene que emitir un juicio. Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Tienes que pagar, por ningún motivo, entonces el juez lo va a dejar libre, ¿verdad? Le va a decir, está bien, qué bueno que te arrepentiste, pero hay consecuencia de lo que acabas de hacer. 2 años, 3 años, 5 años en la cárcel, ¿sale? Entonces entendamos esto. La justificación por fe no es por obras. Hay un pago. Punto número 2. La justificación por fe no es un mero perdón. La justificación por fe no es un mero perdón. Antes de avanzar, ¿queda claro lo que significa la palabra justificación? ¿Sí? Que hay consecuencias, que se imparte la justicia, y en este caso es la justicia de Dios. Dios sabe que tú eres y que yo somos pecadores, Dios lo sabe, y la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y tu culpa y tu pecado no puede ser quitado a menos de que haya muerte, y ahí es donde grita sangre, sangre, sangre. Así es. La justificación por fe no es un mero perdón. Muchos cristianos dicen que es por fe y ya no es por obras. ¿Has escuchado esto? ¿Sí? Ay, hermano, ¿cómo te atreves a decir eso? Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha limpiado, y ahora ya no es meramente por fe y no por obras, sino ahora ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. ¿Has escuchado esto a muchas personas? Y aún en el pueblo cristiano puedes escuchar esta gran mentira de Satanás, pensando, ¿sí?, que solamente pues todo es color de rosa. Pensando, y puedes decir en este momento, y yo pregunté, ¿quién es justificado? Y levantamos la mano, ¿verdad? ¿Y quién es salvo? Y levantamos la mano, pero sin entender lo que significa la palabra justificación. Alguien tiene que pagar, ¿sí? Entonces no es tan fácil, no es una declaración que podamos tomar a la ligera de decir, pues ya Cristo me perdonó y mira, vamos a darle vuelo a la hilacha, soy libre. No, mal concepto en el pueblo cristiano. Es muy cómodo decir que por gracia somos salvos. ¿Sí? Es tan cómodo. A ver, dilo. Dile a la persona que está al lado de ti. Por gracia soy salvo, hermano. ¿Sí? Pero una palabra tomada muy a la ligera. Se convierte en una simple frase dominguera. Y no es una frase dominguera. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No puede ser una palabra simple.
No puede ser una mera palabra dominguera. Gracias a Dios que tenemos la salvación. Gracias a Dios que nos dio ese don de la salvación, ese regalo inmerecido. Pero le costó la vida a alguien. Es algo que no entendemos. No es un simple perdón. Ay, Dios, perdóname, me arrepiento. Ay, ya soy libre. No. No es un mero perdón que Dios pasa por alto. Dios dijo, sí, te perdono, Fabiola, sí, te perdono, Araceli, sí, te perdono, Melody. Pero hay consecuencia, ¿sí? Y una consecuencia terrible. Escucha bien lo que estoy diciendo. Una consecuencia terrible. Le costó la vida a alguien. Muchos fallamos en darnos cuenta del gran precio pagado. ¿Sí? Vivimos vidas desorganizadas, lo dije al principio. Vivimos dobles vidas. Se nos hace tan fácil ser cristianos, salir a la calle, tomar, fumar, decir groserías, ver programas que no tenemos que estar viendo, música que no tenemos que estar escuchando. Sí, yo digo, ¿cuántas personas se van a ir al infierno por causa del celular, por causa de las redes? Escucha lo que estoy diciendo. Jovencitas exhibiendo cosas que no tienen que estar exhibiendo, y se dicen cristianas, y se dicen salvas. Jovencitos que hacen pues fanfarria de lo que ellos hacen, muchas veces maldad pura, y se dicen cristianos. Un cristiano diciendo groserías, un cristiano enojándose con otros, un cristiano ofendiendo a sus prójimos, un cristiano ofendiendo a su pareja. ¿De verdad entendemos lo que es la palabra justificación? Déjenme decirles, hermanos, que muchos de nosotros estamos muy lejos de entender la palabra justificación por causa de la forma en cómo vivimos. Repitiendo nuevamente Romanos 6:23, vuélvanlo a repetir. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la primera parte es que muerte. ¿Qué pasa entonces si yo soy cristiano? Yo pregunté también esa pregunta que dije, ¿se puede perder la salvación? ¿Sí? ¿Eres salvo? Gloria a Dios. ¿Se puede perder la salvación? Respuesta, sí. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, dice el Señor Jesús, te vomitaré de mi boca, porque tienes un pie en el mundo y tienes un pie en la iglesia. ¿Sí? Ni en el mundo confían en ti, ni en la iglesia confían en ti, ni Dios mismo confía en ti. Esa es una persona tibia. ¿Sí? Y es de lo que estoy hablando. No debemos de ser tibios. De verdad, si Dios está exhibiendo nuestro pecado en este momento, yo te voy a invitar a que de verdad reflexiones en esta predicación y puedas reconocer tu gran pecado y mi gran pecado delante de Dios. Porque Dios, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Pero ¿qué pasa entonces con los cristianos que se dicen ser cristianos, pero que viven vidas dobles? ¿Qué es lo que pasa? Respuesta, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Mi pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Se nos hace tan fácil ver a un Cristo clavado en una cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Lo hizo porque quiso. Alguna vez escuché a un joven que dijo, pues Jesús solamente se asolió en la cruz. Yo dije, wow. Pareciera que sí. Pareciera que a nuestro entendimiento y con nuestra forma de vivir, sí. ¿Qué pasa entonces con ese tipo de personas? Vamos a Hebreos 10:29. Casi al final de la Biblia. Hebreos 10:19. Perdón, 29. Hebreos 10,
29. ¿Qué dice? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo? Vemos pasajes, por ejemplo, el que dice, mejor les valiera no haberme conocido. Vemos pasajes que dice, mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Ahora, dice aquí, ¿cuánto más castigo recibirán los que conocieron a Cristo Jesús? Los que recibieron el perdón de sus pecados, los que Dios les entregó gracia y les perdonó sus pecados y lavó sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿De qué está hablando esta parte de la Escritura? Cuando yo digo groserías, cuando yo me comporto de una forma desordenada en mi hogar y fuera de mi hogar, cuando yo doy un mal testimonio, ¿sí?, a mi prójimo o a los hermanos de la iglesia y sobre todo a Dios, cuando yo estoy haciendo cosas perversas en la intimidad, ¿sí?, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy teniendo por inmunda la sangre de Cristo. No lo digo con la boca, ¿verdad? Pero con mis hechos lo estoy haciendo, diciéndole prácticamente, Señor, tú estás en esa cruz porque tú quisiste y tú moriste por los pecados, pero no me interesa, parece que vivo una vida que no me interesa lo que le costó al Hijo de Dios. Justificación por fe, esa palabra justificación, juicio por fe, ¿sí? Ese juicio que estaba sobre mí recayó sobre el Hijo de Dios. ¿Fue fácil para Cristo Jesús? Hay quienes piensan que como era el Hijo de Dios, pues tenía ahí palanca, ¿verdad?, con Dios y que no iba a sufrir tanto. ¿Será? ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de ser sacrificado? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, esa copa amarga la cual iba a tomar su sacrificio. Pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, debemos de comprender esto. Le costó la vida a Cristo Jesús, en una muerte cruel, en una muerte agonizante. No se murió luego, no le dieron un balazo y ya, no sufrió. No, lo colgaron, ¿sí?, lo desnudaron, lo humillaron frente a la multitud, lo golpearon, le jalaron la barba, le arrancaron la barba, le golpearon el rostro, le dieron una golpiza, ¿sí? No obstante, le dieron latigazos y no pocos, le desgarraron la piel, se fue desangrando poco a poco, le clavaron las manos en esa cruz. A ver, tú clávate siquiera un alfiler. Le clavaron sus pies, le clavaron una lanza en su costado. Dice aquí la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Hermanos, entendamos bien lo que significa justificados pues por la fe. Amén. Le costó la vida de mis pecados y mi error a Cristo Jesús. Amén. Punto número 3. La justificación por fe es un gran intercambio. La justificación por fe es un gran intercambio. Ya entendimos en estos pasados puntos que no es por obra, no puedo hacer nada para yo obtener esa salvación. Ya entendimos que la justificación por fe no es un mero perdón, le costó la vida a alguien, en este caso a nuestro Señor Jesucristo,
¿sí? El sacrificio, el único sacrificio que Dios aceptó de una vez y para siempre, ¿verdad? Su propio Hijo. Ahora, la justificación por fe es un gran intercambio. Dios es justo, ¿sabías esto? Dios es amor. Y suena mucho eso, ¿verdad? Dios es amor y Dios te va a perdonar tus pecados. Ay, cuando quieras sal de tu pecado. Sí, Dios es amor. En el momento que tú sientas arrepentirte, arrepiéntete. No, quítate eso de la cabeza. Reprende al diablo en ese momento, el hermano que te esté diciendo eso. Arrepiéntete. Sí, porque tu pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios va a dar todo el peso de su ley, ¿verdad? Sobre todo aquel que peque, sobre todo aquel injusto, sobre todo aquel adúltero o adúltera. Dios es justo y el pecado tiene consecuencia, hermano. Si tú dirás, ay, hace mucho que pequé y pues no me pasó nada. Ay, gracias a Dios. ¿Será? Cierto, no te pasó nada. Pero ¿y a Cristo? ¿Qué le pasó? Y es ahí donde se contrita el corazón, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a entender lo que significa justificación por fe. Dios remueve la culpa del pecado y se lo da ¿a quién? A Cristo Jesús. Dios quitó tu culpa en el momento que te arrepentiste y que creíste en Cristo Jesús. Sí, pero Dios no dijo, ay, tomo tu pecado, ay, lo echo para atrás, ya me olvidé de él, ¿será? No. Dios te quitó tu culpa, te quitó tu pecado, te limpió tu maldad, pero la puso sobre Cristo Jesús muriendo en esa cruz. Y esto transforma mi corazón, hermano. Y al estudiar este mensaje, mi corazón es transformado. Porque entiendo bien lo que le costó a Cristo Jesús el perdón de mis pecados. Tuvo que morir para que yo pudiera ser salvo. Es un acto de gracia. Es un gran intercambio. ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra, intercambio? ¿Sí? Ahora que fue el 14 de febrero, muchos hicieron intercambio, ¿verdad? ¿Sí? Algunos compraron una cartera fina y el otro regaló un chocolatito, ¿verdad? No seamos así. Hay un intercambio. Nos correspondía la muerte. Y ese intercambio dijo Cristo Jesús, yo voy a morir en la cruz por el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús mismo tomando la decisión diciendo, yo pago por Minea. Yo pago para que ella pueda vivir una vida piadosa delante de Dios. Ese es un acto de gracia. Hubo un gran intercambio. Cristo mismo poniéndose en tu vida, en lugar de ti, para pagar el precio de los pecados. ¿Sabías que hay libros en donde están siendo escritos todas las cosas que hacemos, buenas y malas? ¿Alguien que pueda leer, por favor? Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. ¿Qué dice? Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Tremendo pasaje, ¿verdad? Dice que hay 2 libros en el cielo, en el cual se está llevando en uno de ellos un registro de las cosas que hacemos, de todos nuestros pecados, todo lo bueno, todo lo malo que hayamos hecho, aún esos
pecaditos, como le decimos, ¿verdad? Están escritos. Hay muchos cristianos que piensan, escucha lo que voy a decir, que piensan que en el momento que llegan a Cristo se borran esos libros, como que si arrancaran las hojas y se olvidan de ellos. No. Al menos aquí esta parte de la palabra dice que en Él están escritos todas las obras de los hombres, ¿sí? Y de mujeres también, ¿sí? En el cual se lleva un registro minucioso por cada cosa buena o por cada cosa mala que hagas, aunque sea pequeñita. Y de repente tú te enojaste con tu padre, tu madre y hasta les insultaste. Bueno, pues el ángel ahí está escribiendo, ay, se enojó con su papá y le dijo esta grosería. ¿Sí? Escrita. Pero dice también la palabra que hay otro libro. ¿Cuál es? El libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, ¿sí?, va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En un libro están todos los registros de toda nuestra vida. ¿Sí? Hasta porque te enojaste, hasta porque pasó una mosca y ya le insultaste a la mosca. ¡Ay! Te apuntó el ángel, está presto con su pluma anotando ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y está el otro libro. Una vez que llegas a los pies de Cristo, ciertamente hay otro libro en donde anota, hermana Lulú aceptó a Cristo en su corazón. Está inscrita en el libro de la vida. Pero dice la palabra, cuida tu salvación con temor y con temblor, porque también tiene una goma y puede quitarte del libro de la vida. ¿Recuerdas que hace varias predicaciones prediqué acerca de que dice, cuida tu corona, no sea que otro mejor venga y te la quite? ¿Sí? Esa corona precisamente es el nombre escrito en el libro de la vida. Puede llegar alguien mejor que tú y quitarte y destronarte. Y Dios mismo, en su enojo porque pisoteaste la sangre de Cristo, porque tuviste por poco la muerte de Cristo Jesús cometiendo pecado tras pecado, dice Dios, no, quítame el ángel, pero bórrala así. ¿Sí? Y hasta que se arrepienta. ¿Te das cuenta la gravedad del asunto? No es solamente una palabra dominguera, justificados pues por la fe puesta en Cristo Jesús. Ok, ¿qué creen que encontraremos en nuestros libros o que se encontrará en nuestros libros? Vamos a hacer ahí un recuento hacia el interior. ¿Qué habrá escrito en esos libros? ¡Wow! Lo único que podemos decirle al Señor, Señor, yo merecía estar en esa cruz. No tengo perdón. Soy la peor persona. Soy el más vil y despreciado de este mundo. Esto debe de mover nuestro corazón, hermanos. Otra pregunta, ¿cómo viven muchos cristianos hoy en día? Dice la palabra, en el postrer tiempo, en la venida del Señor, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una misma cama. El uno será llevado y el otro será dejado. Dos niños estarán jugando en la escuela. Sí, bueno, jovencitos. El uno será tomado y el otro será dejado. En un servicio dominical, sí, estamos todos jubilosos alabando al Señor, dice la palabra, el uno será tomado y el otro será dejado. No le echen la bolita. Hagamos un examen de conciencia cada uno, hermanos. Hagámonos esta pregunta. Si en este momento el Señor, porque en cualquier momento el Señor puede decir, ya, se acabó, ya me tienen harto. ¿Sí? El pecado ha subido, el gemido por causa del pecado ha subido delante de Dios, esto lo vemos muchas veces en la Biblia, ha subido a tal forma que Dios dice, hasta aquí, tenemos la historia del diluvio. ¿Sí? Dios decide destruir la tierra por causa de la maldad que había en la humanidad. Tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Tenemos otras historias, cuando Dios hace descender fuego del cielo. ¿Sí? Imagínense que en este momento Dios decida hasta aquí.
se terminó. Se acabó la oportunidad de arrepentirse. Sí, en ese momento Cristo Jesús es enviado a regresar por su iglesia, por sus santos, ojo, santos, apartados del pecado, apartados del mal, que tuvieron como cosa muy importante la muerte de Cristo, no aquellos que estuvieron pisoteando constantemente la sangre de Cristo. Cristo viene por su iglesia, pero vuelvo a repetirlo, muchos de los que habrán sido escogidos se van a quedar. ¿Cómo te sentirás si tú o yo nos quedamos? ¿Qué van a decir? Era cierto. Era cierto, el pastor nos lo dijo una y otra vez. ¿Sí? Era cierto lo que se decía en la palabra. Y ahí es donde te vas a dar golpes de pecho y donde van a comenzar una gran tribulación, como dice la palabra, como nunca se ha visto en el planeta Tierra. Y muchos van a rogarle al Señor, Señor, ayúdame. Pero ¿qué crees? Ya no estará el Espíritu Santo. En este momento el Espíritu está permanente. Pero en el momento que Dios ponga fin, va a costar mucho trabajo, ¿sí?, el poder hacer algo. Creo que hay una oportunidad, pero va a ser muy difícil. Hermanos, realmente pensemos en esta palabra, justificación por fe. Para terminar voy a contar esta historia. En el mundo, hace mucho tiempo, no actualmente, se suscitó un virus. No es el coronavirus, o a lo mejor sí, no lo sé. Un virus surge y comienza a matar a miles y miles de personas. Se hace una pandemia en donde mueren pequeños, mueren adultos, mueren ancianos. Una gran mortandad, y ahí están todos los científicos buscando la solución para encontrar el antídoto que pueda detener esta gran mortandad que se había dado a causa de ese virus. De repente, pues ahí están los científicos, los grandes doctores estudiando, ¿verdad?, buscando la cura, y por fin la encuentran. Pero, ¿qué creen? Se encuentra en la sangre de un niño, ¿sí?, que es una sangre especial, que tiene el antídoto para poder salvar a miles y miles de personas. Pero para que se pueda dar este resultado, pues prácticamente el niño tiene que morir, porque le tienen que sacar toda la sangre. El padre pues escucha esto, ¿verdad? Y dice a las personas que se lo están pidiendo, ¿cómo crees que voy a entregar a mi hijo para que se muera y para que pueda salvar a tantas personas que quién sabe qué tipo de personas sean, quizá entre ellos violadores, asesinos, etcétera, etcétera, todo lo malo, ¿verdad? Pero los científicos diciéndole, pero es que debes de comprender que solamente tu hijo tiene la cura para salvar a millones de personas. Después de un rato, después de un tiempo, el padre accede, platicando con su hijo, y el hijo también de acuerdo, diciéndole, pues vas a morir, pero a través de tu muerte te van a sacar la sangre, y a través de esa sangre ya han descubierto el antídoto para salvar a millones de personas. Le dan la noticia entonces a los doctores, a los científicos, y entrega a su hijo en un hospital, y solamente le entregan el cuerpo. El padre, pues a la vez contento de que hubo una cura y que su hijo pues pudo hacer algo por todo el mundo de los que estaban enfermos, se lo lleva, lo entierra, pasa mucho tiempo, ¿sí? Al pasar el tiempo, escucha una plática entre dos personas. Y esas dos personas estaban hablando precisamente de ese tema, del virus que se había suscitado. Y uno de ellos dijo, pues le preguntó, oye, ¿a ti te dio el virus? Y le dijo, sí, a mí me dio el virus. ¿Y cómo lo hiciste?
dice, pues no sé qué pasó. Yo creo que porque fui muy entregado a todo lo que me pedían, me estuvieron haciendo estudios, me estuvieron llevando de aquí para allá, poniendo jeringas, etcétera. Yo creo que porque fui muy obediente en todo lo que me pidieron, es por eso que estoy vivo. Si tú fueras el padre que escuchó esto, ¿qué pensarías? Ya dijo Fabi, ¿verdad? Ese hijo fue Cristo Jesús. Y ese Padre es Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como tú tuviste esta reacción ahorita al ponerte en el lugar de ese Padre, ¿qué pensará entonces el Padre, el único Dios vivo y verdadero? ¿Qué pensará? Un enojo contra todo aquel que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. Muchos piensan que la sangre de Cristo no es poderosa. Muchos piensan que solamente fue un profeta más que decidió dar su vida en una cruz. Pero Dios va a emitir un juicio sobre todo aquel que viva una vida desordenada, como que no le interesa lo que Cristo sufrió en aquella cruz. Si en verdad entendemos este gran mensaje, hermanos, vivamos vidas transformadas. Amén. Que no se quede de verdad como un mensaje más, sino un parteaguas de nuestra vida cristiana. De decir, Señor, quiero ser transformado, porque entiendo y comprendo el gran sacrificio de tu Hijo amado muriendo en aquella cruz. Muy bien, en este tiempo vamos a participar de la Santa Cena, lo quise dejar al final, para que pudiéramos entender lo que significa la Santa Cena. ¿Sí? A través de la Santa Cena, ¿qué dice la palabra? La muerte del Señor recordemos o anunciamos hasta que Él venga. No tengamos en poco la muerte del Señor, sino algo muy especial delante de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos. Mientras mis hermanos pueden pasar a poner los elementos acá en la mesita, por favor. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por este gran regalo de la salvación, Señor. Algo hermoso que nos has dado, Señor. Gracias porque no tuvimos ciertamente que hacer nada para poderlo obtener, sino tan solamente poner nuestra fe en ti, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero Señor, queremos agradecerte porque aún en esto tú pensaste que nosotros no podíamos y que aún pudiéramos seguir sacrificando animales. Sin embargo, no era la solución. Pero tú decidiste dejar tu trono y te hiciste hombre, y estando, dice la palabra, en la condición de hombre, te hiciste siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra, maldito el que es colgado en un madero. ¿Hasta qué punto, Señor, llegó tu Hijo amado Cristo Jesús para pagar por nuestros pecados? No hay palabras, Señor, sino solamente agachar nuestro rostro y decirte gracias. Gracias porque tomaste mi lugar. Gracias porque tomaste la iniciativa para el perdón de mis pecados. Permíteme, Señor, y permítenos recordar ese gran sacrificio en la cruz. Que cada vez que lo recordemos a través de una predicación, se pueda contristar nuestro corazón, sabiendo que aquel lugar que Cristo Jesús tomó en la cruz es el lugar que me correspondía a mí. El poder participar de la Santa Cena, Señor, no como algo más de un relleno de la iglesia para cumplir actividades, sino realmente reconocer el sacrificio que hiciste en la cruz. Diste tu sangre, Señor, esa copa que representa el nuevo pacto en tu sangre,
porque derramaste tu sangre hasta la última gota por amor a nosotros. Porque tu cuerpo fue maltratado, Señor, y recordamos a través de ese pan, cuando lo masticamos, que fuiste el cordero inmolado, que fuiste lastimado, que fuiste herido, que fuiste abatido por Dios por causa del pecado. Que una vez estando en la cruz gritaste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese extremo llegó nuestro pecado, que por un instante Dios volteó su rostro por causa del pecado, pero que después regresaría con gran gloria para levantar a su propio Hijo al tercer día. Y dice la palabra que todo aquel que crea que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos será salvo. Pero que no tengamos en poco, Señor, esa muerte, sino que de verdad sean quebrantados nuestros corazones por ese gran sacrificio. Quita de nosotros, Señor, cada palabra ociosa, cada pensamiento que no está bien de acuerdo a tu palabra. Cada vez que yo digo no voy a la iglesia, Señor, hazme reflexionar en el sacrificio de Cristo Jesús. Que pueda yo atesorar estos tiempos de estar en comunión con mis hermanos y sobre todo en tu presencia, porque dice claramente tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás presente. Gracias, Señor Jesús. Agradecemos el haber puesto tu vida por nosotros. Enséñanos a vivir de tal forma cada día que traigamos al corazón sabiduría. Gracias te damos, Señor Jesús. Permítenos participar de esta Santa Cena y poder, Señor, realmente valorar lo que pagaste en aquella cruz por causa nuestra. A ti, Padre, sea la honra, sea la majestad, el imperio, la potencia, las riquezas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.